Mi nombre es Emma, y hace 5 años mi propia hermana me borró de nuestra familia frente a la tumba de nuestra abuela. Lo hizo delante de todos nuestros parientes, delante de vecinos que nos conocían desde niñas y delante de personas que habían visto a mi abuela durante décadas. Aquel día no solo enterramos a la mujer que más amé en el mundo, aquel día también enterraron mi lugar dentro de la familia. Lo peor es que nadie pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo mientras sucedía. Todos estaban demasiado ocupados escuchando a Olivia, mi hermana mayor, la mujer que siempre conseguía lo que quería. Si alguna vez has sentido que alguien te roba algo importante, espera a escuchar cómo me robaron mucho más que dinero. Antes de contar lo que ocurrió en aquel cementerio, necesito que entiendan quién era mi abuela Eleanor para mí. Ella era la única persona que me hacía sentir importante. Mientras mis padres parecían admirar todo lo que hacía Olivia, mi abuela siempre encontraba tiempo para escucharme. Cuando yo era niña y volvía llorando de la escuela, ella me preparaba chocolate caliente y me decía que el mundo podía ser injusto, pero que eso no significaba que debiera volverme amarga. Cuando cumplí 16 años, me regaló un viejo cuaderno donde escribió historias de nuestra familia. Decía que algún día ese cuaderno me ayudaría a comprender quién era realmente. En aquel momento pensé que solo era un recuerdo sentimental. No imaginaba que años después cada palabra tendría un significado mucho más profundo. Olivia y yo nunca tuvimos una relación cercana. Desde pequeñas competíamos por la atención de nuestros padres, aunque en realidad la competencia nunca fue justa. Olivia era hermosa, segura de sí misma y tenía la capacidad de convencer a cualquiera de que era la persona más amable del mundo. Yo era más reservada. Prefería pasar tiempo leyendo o ayudando a mi abuela en su jardín. Mientras Olivia recibía elogios por cualquier cosa que hacía, yo aprendí a vivir con el silencio. Mi abuela era la única que parecía notar la diferencia entre nosotras. Nunca me decía que Olivia era mala. Solo me recordaba que algunas personas aprenden a sonreír mientras esconden sus verdaderas intenciones. Los últimos meses de vida de mi abuela fueron difíciles. Su salud empeoró rápidamente. Yo intentaba visitarla cada vez que podía después del trabajo. Olivia aparecía con menos frecuencia, aunque siempre se aseguraba de publicar fotografías en redes sociales cuando la visitaba. Los comentarios la llenaban de elogios. Todos pensaban que era una nieta ejemplar. Mi abuela rara vez decía algo al respecto, pero una tarde, mientras observábamos la lluvia desde la ventana de su habitación, me tomó la mano y me dijo que las apariencias podían engañar incluso a las personas más inteligentes. Aquellas palabras quedaron grabadas en mi mente. Cuando recibimos la llamada anunciando que había fallecido, sentí que una parte de mí desaparecía. Durante varios días apenas pude dormir. El funeral se organizó rápidamente. Toda la familia comenzó a reunirse. Llegaban llamadas, flores y mensajes de condolencia. Yo intentaba concentrarme en despedirme de la persona que había sido mi refugio durante toda la vida. Sin embargo, desde el primer momento noté algo extraño. Olivia parecía más interesada en las reuniones familiares que en el duelo. Hablaba constantemente con abogados, revisaba documentos y mantenía conversaciones en voz baja con nuestros padres. Cada vez que yo me acercaba, el tema cambiaba. La mañana del funeral amaneció gris. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que parecían acompañar el dolor que llevaba dentro. Recuerdo haber llegado temprano al cementerio. Caminé entre las filas de sillas mientras sostenía una fotografía antigua de mi abuela. En esa imagen ella aparecía sonriendo junto a mí cuando tenía 8 años. Fue uno de los pocos momentos en los que me sentí verdaderamente feliz durante aquellos días. Me senté en silencio observando cómo llegaban familiares que no había visto en años. Algunos me abrazaban, otros apenas me saludaban antes de dirigirse hacia Olivia, que ya estaba rodeada de personas escuchando cada palabra que decía. La ceremonia comenzó poco después. El sacerdote habló sobre la vida de mi abuela, sobre su generosidad y sobre el amor que había entregado a quienes la rodeaban. Intenté concentrarme en sus palabras, pero algo me inquietaba. Olivia parecía controlar cada detalle. Se colocó junto al ataúd, habló con los organizadores y recibió a los invitados como si fuera la anfitriona de un evento. En varios momentos intenté acercarme para participar, pero siempre aparecía alguien que me bloqueaba el paso o me indicaba que Olivia ya se estaba ocupando de todo. Poco a poco, empecé a sentirme como una invitada en el funeral de la persona que más había significado para mí. Cuando llegó el momento de los discursos, esperaba tener la oportunidad de hablar.
Había preparado unas palabras para agradecer todo lo que mi abuela hizo por mí. Sin embargo, nunca me llamaron. Olivia tomó el micrófono y comenzó a relatar historias emotivas. Algunas eran ciertas, otras estaban claramente exageradas. La gente lloraba mientras la escuchaba. Yo observaba desde mi asiento sintiendo una mezcla de tristeza e impotencia. Cada minuto que pasaba me resultaba más evidente que mi presencia allí se estaba volviendo irrelevante. Nadie preguntó si yo quería compartir un recuerdo. Nadie pareció notar que la nieta que había acompañado a Eleanor durante sus últimos meses permanecía en silencio. Después del entierro, los asistentes comenzaron a reunirse cerca de una carpa instalada junto al cementerio. Pensé que sería un espacio para compartir recuerdos y apoyarnos mutuamente. Durante unos minutos hablé con una vecina que había conocido a mi abuela durante décadas. Ella me contó historias que nunca había escuchado y por primera vez en todo el día sentí algo parecido a consuelo. Entonces vi cómo varias personas comenzaban a reunirse alrededor de Olivia. Había una energía extraña en el ambiente. Mi hermana sonreía mientras sostenía una carpeta de documentos. Nuestros padres permanecían a su lado con expresiones serias. Cuando me acerqué, Olivia levantó la voz para asegurarse de que todos pudieran escucharla. Anunció que nuestra abuela había tomado decisiones importantes respecto a su patrimonio y que la familia quería compartirlas de inmediato. Yo me quedé inmóvil. Aquello me pareció inapropiado y cruel. Ni siquiera habían pasado unas horas desde el entierro. Sin embargo, nadie cuestionó el momento elegido. Todos guardaron silencio mientras Olivia continuaba hablando. Luego pronunció las palabras que cambiaron mi vida. Dijo que la herencia completa, valorada en más de $3 millones, había quedado bajo su control. Después afirmó que nuestra abuela había confiado en ella para proteger el legado familiar. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia mí. Algunas personas parecían sorprendidas. Otras actuaban como si aquella noticia confirmara algo que siempre habían esperado. Intenté preguntar qué significaba aquello exactamente. Olivia me interrumpió antes de que terminara la frase. Con una sonrisa tranquila, explicó que yo nunca había estado involucrada en los asuntos importantes de la familia y que ciertas responsabilidades requerían experiencia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo peor no fue escucharla. Lo peor fue observar cómo nadie la contradijo. Mientras yo intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, vi a varios familiares asentir lentamente. En ese instante comprendí que algo mucho más grande estaba sucediendo detrás de aquellas palabras y que la historia que todos creían conocer apenas estaba comenzando. Recuerdo que permanecí inmóvil durante varios segundos después de escuchar a Olivia. Era como si mi mente se negara a aceptar lo que acababa de ocurrir. Mi abuela llevaba apenas unas horas bajo tierra, y ya estaban hablando de millones de dólares como si todo aquello fuera una reunión de negocios. Intenté volver a preguntar qué estaba pasando realmente, pero Olivia respondió antes de que nadie más pudiera abrir la boca. Dijo que algunas decisiones eran difíciles de entender para ciertas personas y que ella respetaría la memoria de nuestra abuela cumpliendo sus deseos. Aquella frase provocó varios asentimientos entre los presentes. Sentí que estaba viendo una obra de teatro en la que todos conocían el guión menos yo. Mis padres permanecieron junto a ella durante todo el tiempo. Ninguno de los dos mostró sorpresa. Ninguno pareció incómodo con la situación. De hecho, mi padre fue quien dio un paso adelante para decir que la familia debía permanecer unida y respetar las decisiones tomadas. Cuando escuché aquello, sentí una traición tan profunda que apenas pude respirar. Durante años había intentado creer que, aunque Olivia fuera la favorita, mis padres seguían queriéndome. Sin embargo, en aquel momento comprendí que ni siquiera estaban interesados en escuchar mi versión. Ya habían tomado partido mucho antes de que yo llegara al cementerio. Algunos familiares comenzaron a acercarse para felicitar a Olivia. La abrazaban como si acabara de recibir un premio importante. Yo observaba la escena desde unos metros de distancia sintiéndome cada vez más pequeña. Una tía que apenas veía una vez al año se acercó a mí y me dijo que debía alegrarme por mi hermana. Otra persona comentó que Olivia siempre había sido la más preparada para asumir responsabilidades. Escuchaba aquellas palabras sin responder, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba demasiado herida para discutir. Mi dolor por la muerte de mi abuela había quedado completamente eclipsado por una humillación pública que nadie parecía reconocer. Poco después decidí marcharme. No me despedí de nadie. Caminé hacia mi automóvil intentando contener las lágrimas. Cuando cerré la puerta y quedé sola,
Toda la tristeza que había estado reprimiendo explotó de golpe. Lloré durante más de 1 hora sin moverme del estacionamiento. No lloraba solo por la herencia. Ni siquiera sabía exactamente qué había sucedido con ella. Lloraba porque sentía que acababan de borrar mi existencia, como si todos hubieran aceptado que yo era un personaje secundario en mi propia familia. Como si la historia de mi relación con mi abuela hubiera sido reemplazada por una versión más conveniente para Olivia. Los días siguientes fueron todavía peores. Empecé a recibir llamadas de familiares que repetían exactamente el mismo discurso. Algunos me aconsejaban aceptar la situación con madurez. Otros insinuaban que yo estaba resentida por cuestiones económicas. Ninguno parecía interesado en preguntarme cómo me sentía realmente. Poco a poco dejé de responder mensajes. También dejé de asistir a reuniones familiares. Cada conversación terminaba recordándome que mi lugar dentro de aquel grupo era cada vez más pequeño. La distancia comenzó como una necesidad temporal, pero pronto se convirtió en una decisión permanente. 3 meses después tomé una decisión que cambió mi vida. Renuncié al empleo que tenía y me mudé a otra ciudad situada a más de 1000 kilómetros de distancia. No tenía grandes ahorros ni un plan perfecto. Solo necesitaba escapar. Necesitaba vivir en un lugar donde nadie conociera la historia de mi familia. Conseguí alquilar un pequeño apartamento que apenas podía pagar. El edificio era viejo, el vecindario era modesto, y muchas noches me acostaba preocupada por las cuentas que debía cubrir al final del mes. Aún así, por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba construyendo algo propio. Los primeros años fueron extremadamente difíciles. Trabajé en cafeterías, oficinas y tiendas. Aceptaba cualquier oportunidad que apareciera. Algunas semanas tenía 2 empleos al mismo tiempo. Había días en los que regresaba tan cansada que me quedaba dormida sin cenar. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. Cada pequeño logro me pertenecía. Cada factura pagada, cada promoción y cada nuevo cliente eran resultados de mi esfuerzo. Nadie podía quitármelos. Mientras tanto, la familia seguía viviendo su vida sin mí. Al menos eso era lo que parecía desde la distancia. A veces escuchaba noticias de Olivia a través de redes sociales o conocidos en común. Su vida parecía perfecta. Viajaba constantemente. Asistía a eventos elegantes. Publicaba fotografías frente a propiedades que supuestamente formaban parte del legado familiar. Cada imagen recibía cientos de comentarios admirándola. Muchas personas la describían como una mujer exitosa y generosa. Yo observaba aquellas publicaciones durante unos segundos antes de cerrar la aplicación. Había aprendido que compararme con ella solo me hacía daño. Aún así, no podía evitar preguntarme cómo había conseguido controlar todo tan rápido después del funeral. Con el paso del tiempo también comenzaron a surgir detalles extraños. Algunos familiares que antes ignoraban mis mensajes intentaron ponerse en contacto conmigo. No eran llamadas frecuentes, pero sí suficientes para despertar mi curiosidad. Siempre parecían hacer preguntas relacionadas con propiedades, documentos o asuntos legales vinculados a mi abuela. Cuando les preguntaba directamente qué ocurría, respondían de forma vaga y cambiaban de tema. Aquellas conversaciones me dejaban una sensación incómoda. Era como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie y nadie quisiera explicarme exactamente qué era. Una noche encontré el viejo cuaderno que mi abuela me había regalado años atrás. Había permanecido guardado en una caja desde mi mudanza. Comencé a leerlo por simple nostalgia. Entre historias familiares y recuerdos de generaciones anteriores, encontré varias páginas dedicadas a la importancia de proteger aquello que se ama. Mi abuela hablaba de la tierra familiar, de las propiedades que habían pasado de una generación a otra y del valor de preservar la verdad incluso cuando resulta incómoda. Mientras avanzaba entre aquellas líneas, sentí algo extraño. No era una respuesta concreta, era más bien la sensación de que todavía existían piezas de la historia que yo desconocía. Pocos meses después ocurrió algo inesperado. Una empresa inmobiliaria mostró interés en adquirir una gran extensión de terreno que había pertenecido a mi abuela durante décadas. La operación involucraba millones de dólares y requería una revisión completa de los registros de propiedad. En aquel momento yo no sabía nada sobre esa negociación. Seguía trabajando y construyendo mi vida lejos de la familia. Sin embargo, en oficinas de abogados y archivos públicos, varias personas comenzaban a revisar documentos antiguos que llevaban años sin ser examinados. Entre esos papeles se encontraba un expediente que nadie había considerado importante durante mucho tiempo y que estaba a punto de cambiar todo lo que creíamos saber sobre la herencia de Eleanor.
La primera señal de que algo estaba ocurriendo llegó una tarde cualquiera. Acababa de terminar mi jornada laboral cuando recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla porque normalmente evitaba contestar llamadas que no reconocía. Sin embargo, algo me hizo responder. Al otro lado de la línea, había un hombre con voz tranquila que se presentó como asistente legal de un despacho especializado en bienes patrimoniales. Al principio pensé que se trataba de una equivocación. Mi nombre no estaba asociado a ninguna propiedad importante, o al menos eso era lo que yo creía desde hacía 5 años. El hombre me preguntó si yo era Emma Carter, nieta de Eleanor Carter. Cuando respondí que sí, hubo unos segundos de silencio. Luego me informó que necesitaban verificar ciertos datos relacionados con una investigación documental vinculada a propiedades registradas décadas atrás. Mi corazón comenzó a acelerarse. Durante años había intentado no pensar demasiado en la herencia de mi abuela. Había aceptado que nunca conocería toda la verdad, pero aquella llamada removió heridas que nunca terminaron de cerrar. Pregunté directamente qué estaba pasando. El asistente respondió que todavía no podía ofrecer detalles completos y que un abogado se comunicaría conmigo pronto. Esa noche apenas pude dormir. Miles de preguntas comenzaron a dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué buscaban mi nombre después de tantos años? ¿Qué relación podía tener yo con una investigación sobre propiedades? ¿Existía algún problema legal con la herencia? Por primera vez en mucho tiempo pensé en Olivia durante horas. Imaginé su reacción si supiera que alguien estaba revisando documentos relacionados con el patrimonio familiar. Recordé su seguridad durante el funeral, la manera en que hablaba como si todo estuviera perfectamente bajo control. Hasta ese momento nunca había considerado la posibilidad de que algo hubiera salido mal para ella. 2 semanas después recibí una segunda llamada. Esta vez era directamente uno de los abogados encargados de revisar los registros históricos de la familia. Su tono era profesional, pero podía percibir cierta curiosidad detrás de sus preguntas. Me pidió que confirmara fechas, nombres y algunos detalles sobre mi relación con mi abuela. Después mencionó algo que me dejó paralizada. Dijo que durante la revisión de documentos habían encontrado referencias repetidas a mi nombre en archivos mucho más antiguos que el proceso sucesorio conocido por la familia. Aquella información no parecía coincidir con la distribución patrimonial que se había presentado después del funeral. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada frente a la ventana de mi apartamento, observando la ciudad. Durante años había intentado reconstruirme. Había creado una vida estable lejos del conflicto. Sin embargo, ahora sentía que el pasado avanzaba nuevamente hacia mí. Los días siguientes fueron una mezcla constante de ansiedad y expectativa. Revisaba el teléfono varias veces al día esperando noticias. Incluso comencé a releer el cuaderno de mi abuela buscando pistas que tal vez había ignorado. Cuanto más pensaba en ello, más evidente me resultaba que Eleanor era una mujer demasiado cuidadosa para dejar asuntos importantes al azar. Mientras tanto, algo muy distinto ocurría en la ciudad donde había crecido. Lo supe después gracias a documentos y testimonios que aparecieron más adelante. La empresa interesada en comprar parte de los terrenos familiares había solicitado una auditoría exhaustiva de la cadena de propiedad. Era un procedimiento rutinario para una operación de semejante valor económico. Nadie esperaba encontrar problemas. Olivia, según varios testigos, estaba convencida de que la venta sería rápida y extremadamente rentable. Pero los abogados encargados de la revisión comenzaron a detectar inconsistencias. Había documentos que mencionaban restricciones, referencias cruzadas y registros complementarios que nunca fueron incorporados al expediente principal. Los investigadores empezaron a buscar en archivos antiguos del condado. Revisaron cajas olvidadas, documentos digitalizados parcialmente y registros que llevaban décadas sin ser consultados. Cuanto más profundizaban, más preguntas surgían. Algunos papeles parecían apuntar hacia una estructura patrimonial diferente a la que había sido presentada después de la muerte de mi abuela. Ninguna conclusión era definitiva todavía, pero la cantidad de contradicciones comenzó a preocupar a quienes participaban en la operación. Lo que inicialmente era una simple verificación inmobiliaria empezó a transformarse en una investigación mucho más compleja. Fue entonces cuando varios familiares reaparecieron de manera inesperada. Personas que habían pasado años sin escribirme comenzaron a enviar mensajes. Algunos fingían interés por mi vida. Otros intentaban iniciar conversaciones casuales. Lo extraño era que todos parecían nerviosos.
Había algo en sus palabras que no lograban ocultar. Una prima me preguntó si había hablado recientemente con abogados. Un tío quiso saber si pensaba regresar a la ciudad. Otro familiar insinuó que ciertos asuntos del pasado podían necesitar aclaraciones. Ninguno me ofreció información concreta. Sin embargo, todos parecían saber que algo importante estaba ocurriendo. La reacción de Olivia fue todavía más reveladora. Según supe después, comenzó a llamar constantemente a asesores legales y a solicitar copias de documentos que no había consultado durante años. También intentó acelerar la venta de algunas propiedades vinculadas al patrimonio familiar. Aquellos movimientos despertaron aún más sospechas. Las personas encargadas de la investigación empezaron a preguntarse por qué alguien actuaría con tanta urgencia si todo estaba en orden. Cada nueva revisión generaba más dudas. Cada nuevo archivo parecía conducir hacia otro documento todavía más antiguo. Un mes después, recibí una invitación formal para participar en una reunión virtual con los abogados responsables de la investigación. Acepté sin saber exactamente qué esperar. Durante la conversación me mostraron varios registros históricos relacionados con terrenos adquiridos por mi abuela décadas atrás. La mayoría de los documentos eran difíciles de interpretar para alguien sin formación jurídica. Sin embargo, uno de los abogados señaló una referencia específica que aparecía repetidamente en distintos expedientes. Era una anotación vinculada a un instrumento legal complementario registrado años antes de la muerte de Eleanor. Según explicó, aquel instrumento parecía tener una importancia fundamental para determinar la verdadera titularidad de ciertas propiedades. La reunión terminó sin respuestas definitivas, pero antes de despedirse, uno de los abogados me informó que habían localizado un documento original que llevaba años archivado en una dependencia pública. El expediente había permanecido prácticamente olvidado, porque nunca fue incorporado correctamente a las revisiones posteriores. Ahora estaba siendo autenticado y analizado. Cuando pregunté de qué documento se trataba, el abogado respondió con una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que habían encontrado una escritura original firmada personalmente por mi abuela, y que su contenido podía cambiar por completo la historia que todos habían aceptado durante los últimos 5 años. Nunca olvidaré la mañana en que regresé a mi ciudad natal. Habían pasado 5 años desde el funeral de mi abuela, y durante todo ese tiempo había evitado volver. No porque odiara el lugar, sino porque cada calle guardaba recuerdos que todavía dolían. Sin embargo, cuando los abogados me pidieron asistir personalmente a una reunión relacionada con la escritura encontrada, comprendí que ya no podía seguir huyendo. Algo importante estaba a punto de revelarse, y por primera vez desde la muerte de Eleanor, sentía que la verdad finalmente estaba intentando salir a la superficie. Al llegar me sorprendió la cantidad de personas involucradas. Había abogados, representantes de la empresa interesada en comprar los terrenos, funcionarios encargados de verificar documentos históricos y varios miembros de mi familia. Algunos rostros no los había visto desde el funeral, otros apenas los reconocía. Lo más llamativo fue la expresión de Olivia. La mujer que siempre parecía segura y elegante, ahora lucía cansada. Sus ojos reflejaban una tensión que nunca antes había visto. Durante años había dominado cada situación con una sonrisa impecable. Esa mañana, sin embargo, parecía una persona completamente distinta. La reunión se celebró en una sala amplia dentro de un edificio administrativo. Las mesas estaban cubiertas de carpetas, registros notariales y copias certificadas. Cuando entré, varias personas giraron la cabeza hacia mí. Algunas evitaron mi mirada, otras parecían incómodas. Por primera vez desde el funeral no fui invisible. Todos sabían que mi presencia allí tenía un motivo. Tomé asiento sin decir una palabra. No quería crear escenas ni alimentar conflictos. Solo quería escuchar la verdad, cualquiera que fuera. Uno de los abogados comenzó explicando el proceso que había llevado al descubrimiento del documento. Describió la auditoría inmobiliaria, las inconsistencias detectadas y la búsqueda realizada en archivos históricos. A medida que hablaba, el ambiente se volvía más pesado. Nadie interrumpía. Incluso Olivia permanecía en silencio. Cada detalle parecía acercarnos a un momento que todos esperaban y temían al mismo tiempo. Yo sentía el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Había esperado 5 años para comprender qué ocurrió realmente después de la muerte de mi abuela. Entonces colocaron sobre la mesa una carpeta diferente a todas las demás. El abogado explicó que contenía la escritura original encontrada semanas atrás.
Había sido autenticada por especialistas y verificada mediante registros oficiales. No existían dudas sobre su legitimidad. Durante unos segundos nadie habló. El silencio era tan intenso que podía escucharse el sonido del aire acondicionado. Luego el abogado abrió la carpeta y comenzó a leer. Cada palabra parecía pesar toneladas. La escritura describía la transferencia de determinadas propiedades realizada años antes de la muerte de mi abuela. Pero lo más importante no era la transferencia en sí. Lo verdaderamente impactante era el nombre que aparecía como beneficiaria principal. Mi nombre, Emma Carter, no una referencia secundaria, no una cláusula menor. Mi nombre aparecía como titular directa de los bienes vinculados a la propiedad central de la familia. Sentí que el mundo entero se detenía. Durante un instante pensé que había escuchado mal, pero el abogado continuó leyendo y confirmó exactamente lo mismo. Varias personas comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos familiares parecían completamente desconcertados. Otros tenían expresiones que sugerían que sospechaban algo desde hacía tiempo. Olivia permanecía inmóvil. Sus manos estaban tan tensas que los nudillos se habían vuelto blancos. El abogado explicó que la escritura no solo me identificaba como beneficiaria, también establecía condiciones específicas para proteger aquellos bienes. Mi abuela había tomado medidas extraordinarias para impedir que terceros alteraran la distribución original de las propiedades. A medida que avanzaba la lectura, surgieron más detalles sorprendentes. Eleanor había dejado instrucciones claras respecto a cualquier intento de modificar o desviar los activos vinculados a la escritura. Ciertas operaciones realizadas después de su muerte debían ser revisadas porque podían entrar en conflicto directo con los términos registrados años atrás. Aquello significaba que gran parte de las decisiones tomadas durante los últimos 5 años se apoyaban en una interpretación incompleta o incorrecta de la situación patrimonial. El silencio dentro de la sala se volvió aún más pesado. Entonces llegó el momento que cambió todo. Uno de los especialistas presentó documentos complementarios encontrados junto a la escritura principal. Entre ellos, había correspondencia legal, registros notariales y varias certificaciones oficiales. En conjunto demostraban que mi abuela había diseñado cuidadosamente la estructura de protección de sus propiedades mucho antes de enfermar. No se trataba de un error administrativo, no era una casualidad. Era una decisión consciente y perfectamente documentada. Eleanor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las consecuencias fueron inmediatas. Los abogados comenzaron a explicar cómo la nueva evidencia afectaba la situación legal de la herencia. Determinadas operaciones debían suspenderse. Algunas transferencias requerían revisión urgente. La venta de los terrenos quedó paralizada. Representantes de la empresa inmobiliaria solicitaron investigaciones adicionales. Lo que durante años había parecido una historia cerrada, se estaba derrumbando delante de todos. Por primera vez desde el funeral, la narrativa construida alrededor de Olivia comenzaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando mi hermana habló. Su voz ya no tenía la firmeza de antes. Intentó argumentar que había actuado siguiendo la información disponible en aquel momento. Dijo que nunca tuvo intención de perjudicarme. Afirmó que todo había sido un malentendido. Sin embargo, las preguntas empezaron a llegar desde todos los rincones de la sala. Los abogados querían saber cuándo conoció ciertos documentos. Los investigadores preguntaban por decisiones tomadas durante años. Incluso algunos familiares comenzaron a cuestionar aspectos que antes habían aceptado sin discutir. La confianza que Olivia había construido durante tanto tiempo empezó a desaparecer delante de nuestros ojos. Cada nueva pregunta la obligaba a retroceder. Cada nuevo documento fortalecía la posición de la escritura. Durante años ella había sido la voz dominante. Ahora era la evidencia la que hablaba. Y la evidencia era mucho más convincente que cualquier discurso. Observé a mi hermana mientras intentaba defenderse y comprendí algo importante. No sentía alegría. No sentía deseos de venganza. Lo único que sentía era una profunda tristeza por todo lo que se había destruido para llegar hasta ese momento. Cuando la reunión estaba llegando a su fin, ocurrió algo que jamás imaginé ver. Olivia se acercó hacia mí. Sus ojos estaban llenos de miedo. Ya no parecía la mujer que me humilló en el cementerio 5 años atrás. Parecía alguien que acababa de comprender que el control que creyó tener nunca fue real. Con voz temblorosa, me pidió que hablara con los abogados antes de tomar decisiones definitivas. Dijo que podíamos encontrar una solución juntas. Dijo que seguíamos siendo familia. Mientras la escuchaba, recordé el funeral, las miradas,
el silencio de nuestros padres y los años en que nadie se preocupó por saber cómo estaba. Y comprendí que la verdadera herencia que mi abuela me había dejado no era solamente una propiedad o una fortuna. Era la oportunidad de elegir quién quería ser cuando finalmente llegara el momento de conocer toda la verdad. Al final comprendí que el mayor regalo que mi abuela me dejó no fue una fortuna ni una propiedad, sino la prueba de que la verdad puede permanecer oculta durante años y aún así encontrar la manera de salir a la luz. Perdí una familia, enfrenté traiciones y pasé años creyendo que había sido olvidada, pero descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Si esta historia te dejó una enseñanza, escribe en los comentarios. Llegué hasta el final para que sepa que estuviste conmigo hasta este último momento. También te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias llenas de emociones, secretos, justicia y sorprendentes giros del destino.